Tenemos lista de convocados de la Vinotinto con miras al repechaje mundialista, faltando 2 fechas de eliminatorias y 2 partidos bravísimos por jugar. Y esta convocatoria la vamos a analizar, como siempre, con un buen cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, con este muy buen café vamos a hacer el análisis de la convocatoria, una lista amplia que ha anunciado el Bocha, Batista, el equipo, el cuerpo técnico de la selección venezolana de cara a estos 2 partidos de eliminatoria, fecha 17 y 18, contra Argentina en Buenos Aires y contra Colombia en Maturín, una plaza que, como sabemos, allí Venezuela está invicta, no solo de estas eliminatorias, sino de siempre. Venezuela jamás ha perdido un partido en este lugar y con esa esperanza, con ese dato, va a afrontar ese partido ante Colombia con todas las expectativas del mundo de poder ya decir en ese momento, en esa instancia, estamos en el repechaje mundialista, algo que sería inédito para la selección venezolana. Y en ese sentido, quiero mostrarles de una buena vez por todas la lista de convocados que la están viendo acá en pantalla. Repito, una lista que es amplia, 32 nombres específicamente figuran allí y las voy a leer rápidamente y después voy a hacer el análisis pormenorizado de esta convocatoria. Entonces, los nominados son los siguientes: Rafa Romo, arquero de la Católica de Ecuador, que está tocado y tiene tiempo que no juega por lesión, pero se espera que pueda llegar. Wilker Fariñez, arquero de las Águilas Doradas de Colombia. Alain Baroja del club Always Ready de Bolivia, que ven acá en la imagen que pone en Colombia. Se ha equivocado acá el equipo de, no sé, de diseño, de marketing, de comunicaciones de la federación, pero bueno, un error lo comete cualquiera. Es jugador Alain Baroja, arquero del Always Ready de Bolivia, no de Colombia, y Christopher Varela del Deportivo La Guaira, un buen momento con su club en Venezuela, uno de los jugadores de la Liga Fútbol de esta lista. 4 arqueros, llamativo, ¿no? Defensores: John Aramburu de la Real Sociedad de España, Alexander González del Emelec de Ecuador, estos son los laterales derechos. Luego Nahuel Ferraresi de Sao Paulo de Brasil, quizás el Vinotinto con mejor estado de forma en este momento, titularísimo en Brasil, de los mejores jugadores de Sao Paulo en la actualidad y por mucho. Joshua Mejías del Debreceni de Basutas de Hungría, un jugador que está teniendo muy buenos minutos en su club, recién llegado, pero ha tenido puros partidos por encima de los 7 puntos, la verdad lo está haciendo muy bien como titular en Hungría. John Chancellor de la Católica de Ecuador, que viene tocado, ojo con eso. Wilker Ángel, titular por lo general en selección con Juventude de Brasil, además en este momento. Cristian Macún, jugador del Levski Sofia de Bulgaria. Carlos Vivas, el Pipo Vivas, jugador actualmente de la Equidad de Colombia. Miguel Navarro, titular en Talleres de Córdoba en Argentina. Y una sorpresa, Ronald Hernández del Atlanta United de la MLS de los Estados Unidos. Me alegra mucho ver a Ronita, que por cierto jugó el partido contra Colombia en la eliminatoria pasada, cerrando esas eliminatorias, y fue titular. Un jugador que conoce muy bien lo que es vestir esta camiseta en partidos bravos, partidos por los puntos, y que tiene además mucha mayor proyección que otros laterales en la Vinotinto. Carlos Falla, otra novedad, ya en el medio campo, jugador del Deportivo La Guaira, muy conocido por el entorno de selección menor, por el equipo de Batista, seguido ya hace mucho tiempo, porque ha hecho las inferiores, y la verdad es que es un jugador con unas características muy diferentes a los otros 5 que hay en Venezuela. José Martínez, el Brujo, que viene con una fractura en la mano, ya se está recuperando, pero no se sabe si va a llegar porque, bueno, tiene una herida bastante significativa, jugador del Corinthians de Brasil. Tomás Rincón del Santos de Brasil, el capitán. Cristian Cáceres del Toulouse de Francia, Leonardo Flores del Atlético Bucaramanga, Daniel Pereira del Austin de los Estados Unidos, Jorge Iriarte del Wrocław de Polonia, actualmente en la Liga Polaca, Jorge Iriarte. Eduard Bello de la Católica de Chile, David Martínez de Los Ángeles Fútbol Club de Estados Unidos, Jefferson Savarino del Botafogo de Brasil, Telasco Segovia del Inter Miami de Estados Unidos, Jefferson Soteldo, que se recuperó de la lesión, jugador del Fluminense de Brasil, Gleiker Mendoza del Krivas de Ucrania, John Murillo de América de Cali de Colombia, y Matías Lacaba del Ulsan de Corea del Sur. Acá otro error que tiene la lista publicada, dice Japón, el Ulsan es de Corea del Sur, no de Japón, muchachos. Y cerramos con 3 delanteros, una de las cosas de las que vamos a hablar primero. Salomón Rondón del Real Oviedo de España, otro de los capitanes, el gran Salo, el rey. Y Kevin Kelsey, llamativo, importante que esté el jugador del Portland Timbers de la MLS, para mí el jugador llamado a sustituir en el futuro
bueno, el presente no es tan lejano a Salomón Rondón, un jugadorazo que ya tiene 9 goles en la liga estadounidense con muy corta edad, que ha marcado en Champions League siendo titular con Shakhtar Donetsk en su momento, Kevin Kelsey. Y cierra la lista Joseph Martínez, en muy buen estado de forma Joseph, con más de 10 goles en esta temporada, junto al San Jose Earthquake de Estados Unidos y el técnico Bocha Batista. Bueno, he hecho algunas anotaciones que las voy a leer a continuación. Puntualizando, muchachos, lo nuevo, como para diferenciarlo de la lista anterior, es que, bueno, en esta ocasión la lista es mucho más amplia. Bueno, mucho no, pero es más amplia que la lista pasada, donde teníamos 31 jugadores anteriormente, ahora hay 32. Y es mucho más amplia que otras listas que ha habido de 26, de 25, 27 jugadores. Es más amplia incluso que la mayoría de las listas de otras selecciones. Dicho eso, las inclusiones son, o lo nuevo, lo decía Kevin Kelsey, jugador del Portland Timbers. Para quienes no lo conocen, es un chico que tiene 21 años, creo que tiene Kelsey, o 20 años. Y ya sabe lo que es marcar desde muy joven. Creo que con 19, 18 años marcó gol en la Champions League, jugando contra el Porto, en un partido siendo titular en fase de grupo de Champions con el Shakhtar Donetsk. Es un muchacho que sabe lo que es marcar en partidos importantes de Europa League, incluso para otorgarle clasificación a su club cuando jugaba en Europa, y hoy en día está para ver mucho más minutos y ser titular. Ha ido a la MLS, ¿no? Para tener mayor continuidad, y en ese sentido la ha conseguido y ha obtenido muy buenos rendimientos, con casi 10 goles a pesar de su edad. Creo que es un perfil muy interesante que le viene bien a una selección que en algún momento va a necesitar intercambiar al histórico Salomón Rondón por una persona, un jugador que tenga sangre joven. Y creo que Kevin Kelsey es el jugador proyectado para eso. Luego, Carlos Falla, ya lo decía, un jugador que tiene características de un 5 no tan mixto, es más un jugador que te puede ayudar a la recuperación. No es tan rompedor, pero sí de esos jugadores que una vez toma la pelota te permite organizar el equipo desde atrás, da ese primer pase. Es el jugador que tiene esa capacidad de jugar simple y no complicar tanto el juego, y generar a partir de su primer pase el progreso necesario del juego, que es algo que creo que a la Vinotinto le falta desde que no está Junior Moreno, jugador que tiene justamente esas características que viene a cumplir Carlos Falla, jugador muy joven, que se viene proyectando desde las inferiores. Estuvo por algunos equipos en donde poquito a poquito fue creciendo y vuelve al fútbol venezolano para poco a poco irse proyectando, y fíjense cómo ya recala con su participación en Deportivo La Guaira. En muy poco tiempo ya recala en la selección, conocido por el entorno de Batista, hay que decirlo. Y uno de los que pedía era Ronald Hernández, lateral derecho, que puede jugar como lateral izquierdo y que puede jugar como stopper por izquierda o por derecha. Ya lo ha hecho en su club Atlanta United, y puede ser también central. Ronald Hernández ha sido un jugador utility en Atlanta United. Le costó mucho a este jugador, que venía del fútbol europeo, de Escocia, si mal no recuerdo. Estuvo también, creo que en el fútbol danés, y que era jugador de selección, que aún sigue siendo joven. Creo que Ronita tiene 27, 28 años, sigue teniendo una edad correcta para selección. Viene de esa generación subcampeona del mundo, de la sub-20 con Venezuela, esa época en la que estaba Fariñez, Soteldo, Peñaranda. Bueno, ahí estaba Ronald Hernández como uno de los laterales, y me encanta volverlo a ver porque se había perdido en Estados Unidos, no estaba siendo titular, le había costado mucho la adaptación, tuvo problemas familiares, y finalmente se siente más cómodo ahora en la liga estadounidense, que quizás no es la liga de mejor nivel, pero que ha ido poco a poco repuntando en los últimos años. Así que me gusta ver a Ronald. Sabe lo que es ser jugador de selección, sabe lo que es ser titular en Copa América, en eliminatorias. Es un jugador que ha aportado con asistencias, es un jugador que nos ha dado partidos importantes, incluso con gol contra la selección ecuatoriana para empatar en la Copa América del 2021. Y es un jugador que tiene ese perfil, esa vocación ofensiva que le falta a los demás, ¿no? A Aramburu, a Alexander González, a Cristian Macún, que también puede jugar como lateral, al mismo Navarro. No tienen la misma proyección y capacidad ofensiva que sí tiene Ronald, que tiene algunos problemas de repente de concepto cuando va a defender.
Sí, es verdad, pero creo que es un jugador lo suficientemente solvente para a la hora de una emergencia estar. Además, repito, ha sido titular en los últimos partidos con su club, varios partidos siendo titular inamovible. Creo que le puedo contar incluso hasta 10 partidos consecutivos estando allí en el primer equipo y se ha ganado la confianza definitiva de su entrenador. Así que aplaudo el regreso de Ronald Hernández. ¿Quién vuelve también a la selección? Bueno, muchachos, entre los que vuelven están Jorge Iriarte, hoy en día en Polonia, venía de las ligas inferiores de España, no de las inferiores en cuanto a edad, sino tercera división, cuarta división. Creo que estaba Jorge Iriarte jugando en España. No estaba muy de acuerdo con sus convocatorias anteriores, tampoco estoy demasiado de acuerdo en esta. Creo que hay jugadores que por allí pudieron haber... o sea, se pudo haber sacrificado quizás el cupo de Iriarte para otorgarle la oportunidad a, por ejemplo, otro delantero, que ya vamos a hablar de eso, pero bueno, tampoco me molesta que esté, porque cuando Batista lo utilizó en un partido amistoso contra Estados Unidos, marcó un gol, entró bien y por allí a Batista le ha gustado y se ha ganado su confianza. Luego, Dani Pereira, me encanta que esté Dani Pereira, lo pedí en mi convocatoria, es importante que esté. Y esto se debe a que es un jugador que primero es muy joven todavía, segundo ha retomado la titularidad en los Estados Unidos y está teniendo mucho protagonismo. No sé si lo saben, pero junto a Joshua Mejías, Nahuel Ferraresi y Telasco Segovia, creo que, y Joseph Martínez, ojo, creo que son los jugadores con mejor actualidad en el fútbol internacional. Y por allí no están siguiendo tanto la liga estadounidense, pero Dani tiene muy buenos números en esta temporada y tiene uno de los rendimientos más altos de los vinotintos. Así que ante la ausencia de algunas piezas claves en el medio campo y ante las dudas de otros como el Brujo Martínez, ojo que Dani Pereira puede tener participación en estos partidos. Me llama la atención, bueno, la que vuelve Matías Lacaba. A mí me gusta mucho Matías, yo creo que es un jugador muy interesante, mostró cosas en el Mundial de Clubes que se pueden aplaudir a pesar de que ni siquiera es titular en su club en Corea del Sur. Pero es eso, muchachos, me pasa que es un jugador muy irregular, es un jugador que no ha logrado asentarse en ningún equipo, que no logra ser titular en los clubes donde juega, ni en Portugal, tampoco se está haciendo titular en Corea del Sur, le ha costado. Y eso a mí me parece que no tiene el mérito suficiente como para que esté él y no estén otros jugadores que creo que han debido ser llamados. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, tampoco me desencanta porque creo que tiene un perfil interesante, tiene buena pegada, tiene enganche y es un perfil que le puede servir al Bocha Batista para esta doble fecha. Pero creo que había mejores opciones. Está Gleiker Mendoza, que también vuelve, había estado en la convocatoria contra Ecuador, fue titular, no mostró grandes cosas. Sí venía de jugar un partido amistoso contra Estados Unidos antes de esa convocatoria que fue bastante interesante y que gustó mucho, pero yo no sé si yo hubiese llamado a Gleiker hoy en día en el fútbol ucraniano. Repito, ya les voy a decir qué nombres hubiera considerado yo. Definitivamente creo que Gleiker no era de mis opciones principales, aunque me gusta, me parece un jugador interesante. John Murillo vuelve también, aplaudo la vuelta de John Murillo porque creo que es un jugador que ante Colombia puede ser destacado. No sé si titular, yo no lo pondría titular contra Colombia, pero como revulsivo sí. Porque además John ha jugado contra Colombia, John ha jugado contra Argentina y contra ambas selecciones ha lucido en el pasado. Contra Argentina nos otorgó el primer empate en la historia en Buenos Aires en la eliminatoria del 2018 con un golazo a pase de Sergio Córdoba. Y además nos otorgó también parte de una victoria 3-1 contra Argentina en un partido amistoso. John Murillo está teniendo un momento interesante con su club en Colombia, quizás no la está rompiendo, pero sí está siendo regular y ha marcado incluso gol. El otro día marcó un gol también y fue anulado por una falta previa, pero anda bien John y es un jugador rápido que se puede convertir en carrilero, te puede ayudar en el retroceso, tiene ida y vuelta y puede desgastar mucho, sobre todo yo pensando en la selección colombiana, y para tenerlo alternativa contra Argentina me parece interesante a la hora de hacer un equipo mixto. Una de las cosas a destacar, muchachos, es que no está Yangel Herrera por lesión. La Federación Venezolana de Fútbol ha anunciado que tiene una lesión que va a tomarle unos 6 a 8 semanas de recuperación. Yangel Herrera sufrió una ruptura del tendón del bíceps crural derecho, una lesión sufrida durante una sesión con su club Girona Fútbol Club.
Bueno, mi más sincero abrazo para la familia de Yangel, uno de mis jugadores favoritos en selección, que debo reconocer que no ha estado lo suficientemente presente en este proceso de eliminatorias. Ha quedado de ver bastante. Yangel, salvo 2 o 3 partidos, le recuerdo un partido bueno contra Paraguay en casa, un partido muy bueno contra Argentina en casa y quizás contra Perú en casa, poco más. Yangel ha quedado en deuda con la Vinotinto y lamentablemente no ha podido sacarse esa espinita, al menos en este momento, porque con esta lesión no le van a dar los tiempos para llegar al partido contra Colombia ni siquiera. Así que, bueno, se queda por lesión fuera Yangel Herrera, que no ha mostrado para nada un buen nivel con la Vinotinto y que esperemos que al menos pueda recuperarse de cara al repechaje y demostrarnos que es un jugador importante en selección nacional. Hay muchos que están contentos, cosa que no entiendo, por su lesión, porque dicen que no suma, pero a mí eso me parece una crueldad tremenda. Estos jugadores se ponen la camiseta por amor a la selección nacional, nadie les paga por eso hay que decirlo. Sí pedimos que den más en la cancha, sí somos muy críticos porque por lo menos a mí personalmente yo a veces siento que a estos jugadores les falta la garra y las ganas de gloria, y no solamente a ellos sino a demasiados jugadores a lo largo de demasiados años con la Vinotinto. Hay que creérselas, hay que buscar los partidos, pero bueno, igual son jugadores que aman a su país y por el país juegan, así que no me van a ver del lado de los que celebran el mal de un jugador, ni mucho menos. Lo propio con Yonder Cádiz, muchachos. Y esto sí me preocupa bastante, incluso más que Yangel. Yonder Cádiz ha sufrido una fractura del tercer metatarsiano del pie derecho con un tiempo estimado de recuperación médica de 3 semanas. Yonder Cádiz no llega para esta doble fecha. Y esto es delicado porque solamente se han citado a 3 delanteros, cosa que me parece un error. Los delanteros citados, ya los decía, José Salomón Rondón, Joseph Martínez y Kevin Kelsey. Salomón tiene tarjeta amarilla, Joseph tiene tarjeta amarilla y Kevin Kelsey sería debutante en la eliminatoria, salvo que se me haya pasado algún minuto de Kelsey disputado durante el proceso, que no creo. En ese sentido, ustedes se imaginan que con la fractura que tiene Yonder Cádiz en su pie, y por no estar Yonder Cádiz, imagínense que le sacan tarjeta amarilla a Salomón Rondón, le sacan tarjeta amarilla contra Argentina a Joseph Martínez, y esto significaría que en el partido más importante de la historia de la selección nacional de Venezuela contra Colombia en Maturín para definir el repechaje, le va a tocar jugar, o le tocaría jugar, a un debutante como Kevin Kelsey. Que aplaudo su convocatoria, que yo pedí que estuviese, que está perfecto, pero esto no es excluyente de llamar a un cuarto delantero. Podían estar los 3 y hubiese Batista sumado a un cuarto delantero. Creo que hubiese sido muchísimo más previsivo, muchísimo más consecuente con lo que nos estamos jugando. Porque esto significa que mientras se convoca a 32 jugadores, con la intención seguramente de armar un equipo mixto en Argentina y tener una plantilla amplia frente a ciertas dificultades que se pudieran presentar o emergencias, eso no es congruente con convocar solamente 3 delanteros centros. 3 delanteros centros de una lista de 32 me parece muy poco. Y recuerdo, mucho más grave es la situación cuando tenemos a Salomón Rondón y a Joseph Martínez, delanteros titulares con tarjetas amarillas. Entonces, esto me parece que va a significar una de dos cosas: o que Joseph y Salo van a ser titulares, uno de los dos o los dos contra Argentina, lo cual me parece sumamente peligroso, o que el titular contra Argentina va a ser Kevin Kelsey, debutando en Buenos Aires en el Monumental en la despedida de Messi con selección nacional en eliminatorias. Bravo porque ya vimos lo que pasó cuando lanzamos a David Martínez contra Uruguay. El bajón anímico que tuvo David teniendo un muy mal Mundial de Clubes y unos partidos muy negativos, perdiendo terreno en el AFC. Le costó mucho recuperar ritmo competitivo después de ese bajón anímico y recientemente lo hemos visto salir de ese pozo, marcando nuevamente goles con su club y teniendo otra vez confianza al lado de Heung-min Son y otros jugadores interesantes del AFC. Le costó a David Martínez ser titular en Uruguay y eso le pesó después con su club.
Yo no quiero que esto le pase a Kevin Kelsey siendo titular en Argentina. Yo quería para el partido contra Argentina a un jugador alternativo. Si no puede ser Cádiz, yo creo que entonces en esta convocatoria nos falta un Sergio Córdoba. Por ejemplo, les guste o no, pero tenía que estar entonces un Sergio Córdoba. Diría Guarirapa, que también me hubiera gustado que esté, pero Guarirapa también sería debutante en eliminatoria, ya ha jugado partidos amistosos con la mayor. Y creo que también sería delicado, ¿no? Este tema. Entonces quedo preocupado porque ya me imagino ese panorama de la fecha 17 contra Argentina, bien sea viendo a Salomón de titular, cosa que me va a dejar muy preocupado, llevando un desgaste tremendo contra dos centrales ahí aislado contra Argentina y súper cansado en Buenos Aires, con la posibilidad de que le saquen amarilla, bien sea a Joseph en una situación similar, o bien sea a Kelsey debutando en un partido así de delicado, así de bravo. Otra cosa que quiero puntualizar, no entiendo por qué está Gleiker Mendoza, por ejemplo, y no está Gerson Ronaldo Chacón. O sea, están en ligas similares, quizás superior la ucraniana, pero ligas similares, pero el que está jugando Europa League, siendo titular, destacado, marcando goles y metiendo asistencias, es Gerson Ronaldo Chacón. De hecho, hoy va a jugar con su club en Europa League. Ya debe haber jugado mientras sale este video. No entiendo por qué está Matías Lacaba, que es un jugador que a mí me gusta mucho. Honestamente, defiendo mucho el juego de Matías. Me parece un jugador con un perfil interesante, tiene buena pegada, tiene enganche. Pero Matías es suplente en Corea del Sur, una liga exótica en donde es suplente. Y con la selección mayor no ha podido demostrar demasiado. Yo creo que acá hubiese sido, repito, interesante o necesario incluso haber llamado a un Sergio Córdoba. Y quizás no les gusta mucho lo que les voy a proponer, pero para mí hubiese sido importante llamar, en este caso, a un jugador como Darwin Machís, que digan lo que digan, tiene experiencia de selección, es parte de este proceso de eliminatorias, se ha perdido las últimas convocatorias por su muy mal partido contra Paraguay y su muy mal estado de forma en España, pero bueno, ha vuelto a la Liga Fútbol, está jugando partidos con la UCB y es un jugador que sabe de estos escenarios, de estos contextos. O ustedes me van a decir que van a estar más tranquilos si estamos perdiendo contra Colombia, Dios quiera que no, 1-0 y hace falta hacer un cambio, y los cambios son por Soteldo, por ejemplo, Gleiker Mendoza y Matías Lacaba. ¿Ustedes van a estar más seguros con estos dos jugadores o con Darwin Machís? Honestamente, respondan. O sea, ¿prefieren a Gleiker Mendoza de la liga ucraniana, a Gerson Ronaldo Chacón, me encantaría Gerson que no está, a Matías Lacaba, suplente en Sur Corea, o prefieren a un Darwin Machís que sabe lo que es marcarle a Perú en estas eliminatorias para darnos un punto en Lima, que sabe lo que es marcarle a Chile para contribuir con una goleada, que sabe lo que es marcarle a uno de los mejores porteros del mundo como Donnarumma, como le marcó con presión alta en el partido ante Italia, partido de altísimo nivel donde Machís fue de los mejores de la cancha, si no el mejor? Ustedes van a estar realmente más tranquilos con los perfiles de Gleiker y Matías que el de un experimentado Darwin Machís, de los máximos goleadores de la historia de la selección. Yo personalmente no. Además que Machís ya ha jugado incluso hasta de falso 9 cuando jugó en Granada y rindió bien. Entonces creo que las opciones son cuestionables, sobre todo a partir del mediocampo ofensivo y de la delantera. Yo creo que el mediocampo mixto y la defensa y el tema de los arqueros por previsión está bastante bien, porque no se sabe si Romo va a llegar en su mejor estado y por allí un cuarto arquero capaz es necesario. Pero me deja preocupado el tema de los volantes de los volantes ofensivos, de los extremos. Me deja preocupado el tema de solo tener 3 delanteros. Salieron Jan Hurtado, que no sé por qué estuvo en las convocatorias anteriores. Me parece perfecto que no esté ahora. No está en el nivel de selección Jan hace rato. Un jugador que tiene mucho tiempo sin marcar goles. Te podría decir que hasta años. No está Juan Piañor, que ha retomado el ritmo en Grecia, pero creo que no le da para estar en selección mayor.
No está Freddy Pico Vargas, lo mismo, creo que no está para selección. No está Yonder Cádiz, que ya explicaba por un tema de lesión. No está Tomás Gutiérrez, que me parece bien, yo lo había dejado fuera de nómina también de la lista, de la convocatoria, porque creo que ha sido muy irregular en Paraguay el jugador Tomás Gutiérrez. A veces es titular, a veces es banca, a veces no lo convocan, a veces no sabemos dónde está. Así que creo que ese nivel de irregularidad no le permite estar en selección. Y lo propio, bueno, con Milani pasa un poco que está entrando poco a poco en la dinámica del fútbol profesional. Está ahora en la Serie B. Dejó las inferiores y esto es muy positivo para el futuro del jugador. Quizás yo por ahí lo pude haber considerado, pero tampoco me parece descabellado que Milani no esté. No me parece tan grave. Ya lo empezaría a considerar muchísimo más si Venezuela clasifica al repechaje. Yo personalmente me voy a tomar esta doble fecha miren, con todo el amor profundo que le tengo a mi selección desde hace más de 2 décadas, casi la totalidad de la edad que yo tengo, siguiendo esta selección, amándola, defendiéndola. Yo me lo voy a tomar con la mayor racionalidad posible. Seguro voy a estar muy nervioso en los partidos cuando llegue el 4 y 9 de septiembre, pero les puedo asegurar que en estas fechas previas he estado muy tranquilo, he estado como una especie de tensa calma, porque yo quiero ser cauto. He pasado demasiadas decepciones con esta selección como para creer que con la fe y la esperanza alcanza. Porque fe y esperanza hemos tenido siempre en nuestra Vinotinto. Y lo que ha faltado justamente ha sido fútbol, garras y ganas de ir al Mundial en las fechas claves. Ha llegado el momento de la verdad apenas para meternos en el repechaje. Yo quiero estar tranquilo, ver si es posible lograr por nuestros propios méritos esa clasificación al repechaje y ya después los nervios los empezaré a sufrir en carne propia cuando estemos, si Dios quiere, en la repesca. Pero antes quiero mantenerme con cabeza fría porque lo menos que quiero es llevarme una decepción y un tortazo, otra más. Venezuela está a punto de vivir uno de los partidos más importantes o 2 de los partidos más importantes de toda su historia y yo espero que estos jugadores lo enfrenten como tal. Y no hablo del cuerpo técnico porque el cuerpo técnico no es venezolano, es argentino, sí ha mostrado mucho sentido de pertenencia, cosa que es de lo que más me gusta del Bocha y su equipo. Lo respeto mucho, creo que es un técnico talentoso que ha pecado de mucha inexperiencia y es evidente y normal. A todos nos pasaría en nuestro primer trabajo como entrenadores o lo que sea. Respeto mucho el amor que demuestran por Venezuela, creo que lo tienen, creo que se sienten unos venezolanos más, pero al no ser venezolanos de sangre, no deberían sentir más la camiseta y la urgencia de ir al Mundial que los que van a estar ese día en cancha. Yo solo espero que mi Vinotinto responda contra Argentina, responda contra Colombia y no dependan de una victoria de Brasil o un empate de Brasil contra Bolivia para meterse en la repesca. Si eso pasa, pues igual será importante para la Vinotinto ir a la repesca porque es importante ir al Mundial como sea, pero yo quiero que nos ganemos esto como lo merecemos todos los venezolanos, que seremos muchos o seremos pocos, pero que desde el día 1 hemos estado aquí y seguiremos apoyando a la Vinotinto. Así que a darlo todo en la cancha, porque ya no hay tiempo para tener excusas. No hay tiempo para excusas. Porque hace rato que dijimos que nos iba a llegar el agua hasta el cuello si seguíamos dejando puntos importantes y nadie se quiso hacer cargo. Y quienes hicimos la crítica constante a lo largo de las eliminatorias de que Venezuela se estaba despichando y desinflando, se nos señaló de pesimistas y de críticos. Y ahora que la cosa está mal, la gente dice, tenían razón. Y no íbamos a esperar hasta la última fecha para ser críticos porque eso hubiese sido una irresponsabilidad. Así que ahora que estamos con el agua hasta acá, pues toca saber nadar en las dificultades y salir a flotar. Hay que salir a flote y rescatar estas eliminatorias y terminar en ese 7º puesto, porque como lo he dicho en varias oportunidades, si algo no se puede permitir Venezuela es quedar fuera con 7 cupos disponibles y quedar fuera de unas eliminatorias quizás las más fáciles de la historia de Conmebol porque no supo quedar por encima de un estadio de 4.150 metros de altitud. Así no se te puede escapar
una clasificación al Mundial. Gracias por acompañarme, como siempre, con un buen cafecito. Y que todo salga como tiene que salir. Chao.